En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Seguimos en la manifestación de Jesús ante nosotros los hombres, en esa capacidad de demostrarlos que Él, siendo Dios, puede hacer cosas tan admirables que los corazones de nosotros no tienen la capacidad de comprender. Recordemos cómo a Jesús se le acusaba de ser el mismo Satanás. Se nos anunciaba que debemos de cuidarnos nuestras acciones o nuestros pensamientos acerca de no reconocer la acción del Espíritu Santo, nuestros pecados contra Él. No darle crédito a Jesús, no darle crédito a Dios, es no confiar, no poner de manifiesto nuestra fe para creer realmente en Dios. Y esto sigue manifestándose en el Evangelio. Jesús sigue obrando. Los espíritus le reconocen, le piden que se alejen de ellos. Pero Jesús, ¿verdad?, en razón de que los iba a expulsar, ellos le piden que se apiadara de ellos y que les permitiera irse. Eran tantos los demonios que había en ese hombre, ¿verdad?, se nombran a sí mismos Legión, y la cantidad lo anuncia, eran cerca de 2000 cerdos. Entonces eran muchos los demonios que había en esa persona
que Jesús los expulsa, se van, ¿verdad?, hacia esos cerdos, corren hacia un acantilado, caen y quedan ahogados. Y aquellos que estaban a su alrededor se sorprendían por lo que Jesús había hecho. Era tanto el miedo que se apoderó de ellos que lo primero que hicieron fue expulsarlo, pedirle que se fuera de la comarca porque tenían miedo. ¿Qué pasa en nosotros? Nosotros también somos poseídos por muchos demonios. Tal vez no como se manifiesta, ¿verdad?, Satanás en nosotros, pero sí hay en nosotros sentimientos negativos en contra de la voluntad de Dios. Tenemos egoísmos, tenemos soberbia, tenemos ira, tenemos todas aquellas acciones que no permiten que Dios actúe en nosotros. Llega un momento en que nos cansamos de luchar con nuestras propias fuerzas y reconocemos que Jesús es el único Salvador, es el único que nos puede dar esa paz y esa tranquilidad. Y es cuando acudimos a Él como este hombre endemoniado. Jesús quiere quitarnos de nosotros todo aquello que impide que nos acerquemos a Él, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, donde debemos nosotros de manifestar nuestro amor a Dios, nuestra fe en Cristo nuestro Señor. ¿Qué pasa con nosotros cuando no conocemos, cuando no creemos en Dios? Seguimos ensimismados en nuestras personas y seguimos actuando, llevando nuestro ritmo de vida ordinario como estamos acostumbrados. Actuamos como estos hombres que estaban alrededor. Márchate de aquí, vete a otra comarca. Es decir, no permitimos la entrada de Dios a nuestros corazones, no permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, y es ahí donde estamos nosotros llevando una vida lejos de Dios. Los mismos demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿En qué momento nosotros vamos a reconocer que realmente la palabra transmitida por parte del Señor a través de las Sagradas Escrituras, en qué momento a través de la predicación, de la evangelización, de la transmisión del Evangelio en todos los medios sociales que existen, es la palabra de Dios, le vamos a reconocer? ¿En qué momento le vamos a permitir que esa eficacia que tiene la palabra en sí misma, por ser viva y eficaz, mueva nuestros corazones y siga haciendo la acción del Espíritu Santo en nosotros? Pidamos pues a Dios que realmente su poder, su misericordia, su amor y sobre todo la acción del Espíritu Santo vivifique en nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.